Hola queridos alumnos del séptimo A y del séptimo B. Hoy vamos a retroalimentar la guía de la semana del 1 al 5 de junio y que está ligada a la unidad número 1, el héroe en distintas épocas. Hoy ya vamos a entrar de lleno a lo que es el contenido de la unidad, que tiene que ver con lo que es el género narrativo y sus elementos que la constituyen. Para eso, ¿cierto? Vamos a leer, ¿cierto? Una descripción general de lo que es el género narrativo. Entonces, el género narrativo corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por medio de la prosa. Estos elementos constitutivos, ¿cierto?, del género narrativo están relacionados directamente con la presencia de un narrador y con la relación de los acontecimientos ubicados en espacio y tiempos determinados. También tenemos la presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente. Otra importancia que tiene otro elemento constitutivo es el dinamismo, es decir, la evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia. Acá les puse un cuadro resumen del contenido. Recordarles, chicos, que esta guía es sumamente importante para poder continuar con los siguientes trabajos, porque constituye de alguna manera, o esta guía tiene gran significancia para todo lo que vamos a ver en narrativa propiamente tal. Bien, entonces, el narrador, chiquillos, entonces es la voz del relato, el intermediario entre el autor, es decir, la persona que escribe la narración o la obra, y el lector. Tenemos dos tipos de narradores, ¿ya? Un narrador heterodiegético, que es el narrador que está fuera de la historia, del tipo narrador omnisciente y narrador de conocimientos relativos o objetos. Tal como lo señala aquí, el narrador omnisciente, ¿ya? Es un narrador que lo sabe todo, sabe lo que siente y lo que piensa el personaje, ¿ya? Y acá el narrador de conocimiento relativo es igual que una cámara de cine. Él va a ir describiendo solamente lo que ve, pero no lo que siente o lo que piensa el personaje. Bien, dentro de lo que es el narrador homodiegético, el narrador homodiegético tiene dos categorías, que es el narrador protagonista, es decir, el narrador que está dentro de la historia, que participe, que es el personaje principal, y el narrador testigo, ¿ya? Que es el narrador que se encuentra también dentro de la historia, pero no tiene gran participación en los hechos, ¿ya? Muy bien. Dentro de los personajes tenemos personajes principales, que son los que sostienen la historia, los que participan, ¿cierto? En la historia con mayor protagonismo. También tenemos los secundarios, que son los que colaboran o acompañan al personaje principal. Y también tenemos los incidentales, que son aquellos que aparecen de vez en cuando. También tenemos los aludidos, que son personajes que en algunas ocasiones son mencionados por otros personajes, pero no aparecen físicamente en la narración. Ya, esa es la diferencia. También acá podemos incluir los personajes antagonistas, que son aquellos personajes que se oponen a que el personaje principal cumpla sus propósitos. Es como decir el malo de la película. Ahora, no es necesariamente que sea un personaje, puede ser quizá una acción, una situación particular dentro de la historia, por ejemplo, una tormenta, una pandemia, como en el caso que estamos viviendo ahora, ¿ya? Bien, dentro del espacio tenemos espacio físico, ¿cierto? Que es el lugar donde se ocurren los hechos en concreto, donde se desarrollan los acontecimientos. Tenemos el espacio psicológico o la atmósfera, ¿cierto? Si la historia se está desarrollando en un ambiente tenso, emotivo, eso principalmente apunta, ¿ya? Y el espacio social corresponde al entorno cultural, el socioeconómico que predomina en el entorno de los personajes, ¿ya? Por ejemplo, si la historia ocurre en un país, por ejemplo, México, y la historia generalmente va a tener parte del contexto cultural de su país, ¿ya? Bien, dentro del tiempo, chiquillos, acá es súper importante que tengamos claro que tenemos un tiempo de la historia y un tiempo del relato. Es decir, que el tiempo de la historia corresponde a un orden cronológico, es decir, nace, se va desarrollando, se vuelve adulto, el personaje y muere, es decir, una secuencia.
Y el tiempo de relato es el orden secuencial o alterado que emplea el narrador para contar artísticamente los hechos del relato. De acuerdo a esto, una narración puede comenzar por el inicio, por el desarrollo o por el final. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del Titanic, ¿cierto? En el caso de la película, si es que la han visto, podemos encontrarnos en ese caso, ¿cierto? En ese ejemplo, que la historia comienza desde un suceso final, ¿cierto? De atrás hacia adelante, ¿ya? Muy bien. Dentro del conflicto, acciones y motivaciones de los personajes, tener claro que siempre el desarrollo del conflicto, ¿cierto? Va a ser el motor del relato, es decir, las acciones que den como consecuencia el desarrollo del conflicto van a ser sumamente importantes. Se va a generar, ¿cierto? Por este conflicto un quiebre en la situación inicial del mundo ficticio. ¿Ya? Muy bien, acá yo les puse, chiquillos, una especie de cómics, una secuencia muy gráfica, ¿cierto? Didáctica, para que se entendiera más o menos de qué se trata esto de que el quiebre, ¿cierto? El conflicto propiamente tal. Y había unas preguntitas que debían desarrollar en relación a lo que ustedes acá habían visto, ¿cierto? El monito, ¿cierto? Que va, se prepara para aprender el computador con un vaso en la mano, luego deja el vaso, luego decide dejar el vaso, se enreda con el cable, se le cae el vaso, se le cae el computador y ahí queda la grande porque se le moja su computador. En fin, dice, ¿en qué momento se quiebra la armonía del mundo cotidiano que habita el personaje? ¿Cierto? Hay aquí una acción que precisamente está relacionado con ese quiebre, ¿ya? ¿En qué momento se quiebra la armonía? ¿Ya? Cuando se cae, cuando él decide, cuando se enreda, ¿cierto? Con su pie y el cable del computador, ¿ya? ¿Qué acción motiva al personaje a realizar acciones? ¿Ya? ¿Qué medidas toma Juanelo, que es nuestro personaje que está acá arriba, para solucionar la posible complicación que se presenta? Entonces él se levanta, ¿cierto? Trata de acá dejar su vasito para evitar cualquier problema, pero igual ocurre el desastre. Dice, ¿de qué manera se advierte una transformación en el relato? Entonces es importante que sigamos esta secuencia y ir respondiendo a las preguntas que la profesora le puso acá. Bien, entonces dice, como puedes darte cuenta, los personajes son quienes realizan las acciones que permiten que la historia ocurra, pero para actuar necesitan tener una razón, es decir, una motivación, ¿ya? En la historia de Juanelo, la preocupación del personaje ante el posible derrame del agua sobre su notebook lo motiva a levantarse, ¿cierto?, de su escritorio para realizar su acción, una acción. La acción de un personaje además permite que la historia se desarrolle, puede tener efectos en otros personajes que participan en ella. Bien, ahora nos vamos a la explicación de lo que es el tipo de conflicto en la narración. Dentro de la narración, ¿cierto?, como este quiebre dentro de la historia, tenemos tres tipos. Tenemos este conflicto que se da entre personajes, ¿cierto? Dos personajes quieren lo mismo para sí o desean cosas opuestas. En general, un conflicto entre ambos, ¿cierto? Y ahí les puse la gráfica de don Ramón y la señora Florinda, que siempre estaban en constantes disputas. Y acá tenemos entre un personaje y una situación externa, es decir, un personaje se enfrenta a un elemento ajeno con una tormenta que le impide volver a casa. Por ejemplo, ¿ya? Una situación externa. En el caso de ahora, por ejemplo, lo que nos impide a nosotros volver al colegio es esta pandemia, ¿ya? Muy bien. Entre dos deseos o pensamientos contrarios, chicos, acá está direccionado principalmente a lo que es lo psicológico, ¿cierto? Lo interno del personaje. Un mismo personaje se enfrenta a una contradicción interna, como vengarse o perdonar a un ser querido, ¿ya? Está muy ligado a lo psicológico, tiene que ver mucho con la forma de actuar del personaje, de lo que haya vivido en su infancia, ¿cierto? Las situaciones que se van dando dentro de sí. No todas las personas son iguales, en general todos tenemos un conflicto interior, ¿ya? Bien, dentro de la secuencia narrativa, ¿cierto? ¿Qué las acciones, ¿cierto? Una serie de acciones y hechos que suceden uno tras otro, ¿ya? Para que que permiten desarrollar, ¿cierto?, la historia. Tenemos una situación inicial, ¿cierto? Se presentan los personajes, los acontecimientos, el lugar, la época, después tenemos el conflicto, ¿cierto?, que es un evento que modifica la situación inicial y que genera acciones en los personajes,
Y tenemos luego el desenlace. Bien, las acciones de los personajes promueven una resolución del conflicto, negativa o positiva, y se establece un nuevo orden. Acá les puse un link sobre un cuento de Mario Benedetti para que lo puedan escuchar en familia, ¿ya? Pero también está acá. Dice, el hombre que aprendió a ladrar, ¿ya? Entonces, bueno, no voy a leer el texto para no extenderme tanto, pero le hicimos acá con este texto un poco de lo que es la ejercitación de comprensión lectora, y acá dice, ¿cuál fue la principal motivación de Raimundo para proponerse hablar algo tan inusual entre los humanos, considerando que este cuento, ¿cierto?, habla sobre un personaje, ¿cierto?, que quiere aprender a hablar, que le cuesta al principio hablar, ladrar, perdón, que le cuesta un principio, pero con perseverancia lo logra hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, de los tipos de narradores que conociste en la diapositiva, ¿cuál se presenta en este relato justifica con una cita del texto? Si estamos hablando de un narrador homo o heterodiegético, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el narrador heterodiegético, el que está afuera, y el homo diegético, el que está adentro, comencemos, por ejemplo, leyendo la primera parte. Dice, lo cierto es que fueron años de arduo y pragmatismo aprendizaje, con lapsos de desalineamiento durante los cuales estuvo a punto de desistir. Pero después de tanta perseverancia, Raimundo aprendió a hablar. Entonces estamos hablando de un narrador que no está participando dentro de la historia, sino que está fuera, es decir, es un narrador heterodiegético. ¿Y cuáles son las marcas textuales, cierto?, que nos permiten evidenciar si es omnisciente o es un narrador de conocimiento relativo? Primero, entender de que dice, durante los cuales estuvo a punto de desistir. O sea, este narrador sabe que él luchó arduamente, muy de manera perseverante, sin embargo también sabe que en algunos momentos quiso desistir, entonces sabe lo que siente, ya sabe lo que sintió, la verdad, Raimundo, la desesperanza, así como las ganas de hoy, qué terrible, ya no quiero luchar más, sin embargo él siguió luchando. Entonces estamos en presencia de un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo, sabe lo que siente y sabe lo que piensa el personaje. ¿Ya? Muy bien. Después yo les puse un vocabulario que es un vocabulario textual, ¿cierto? Para que de alguna manera practiquemos el proyectar, ¿no es cierto?, nuestro acervo léxico, implementar un poco más, ¿cierto?, incrementar, perdón, un poco más nuestro vocabulario. ¿Bien? Bien. Ahora, súper importante que las acciones que constituyen la secuencia narrativa suelen tener una relación de causa y consecuencia. ¿Ya? Es decir, una acción genera una consecuencia y a su vez será la causa de una nueva acción con nuevas consecuencias. Esta cadena de acciones constituye la narración, súper importante. Por ejemplo, Raimundo perseveró en el aprendizaje del ladrido, acción que tiene como consecuencia lograr su objetivo y comunicarse con Leo, su perro. Entonces, acá tenemos los conectores, ¿cierto? Existen los conectores que nos permiten identificar esto de la causa y consecuencia. Y estos conectores son, por ejemplo, el por qué, ¿cierto? El conector que señala la causa de por qué Raimundo decidió aprender a ladrar, y el conector después, ¿cierto? Que dice, antes de dominar el ladrido tuvo que perseverar en el aprendizaje, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Estos dos conceptos de causa y consecuencia, y que nos permiten cómo evidenciarlo a partir de los conectores causales, ¿ya? Bien, y finalmente les puse acá la autoevaluación, que es la idea que ustedes vayan completándola, para autoevaluarse de cómo realizaron esta guía que está realmente completa, que tiene contenido, que es muy importante esta guía, chicos. Es una guía que tienen que tenerla sí o sí, porque es la que nos va a servir, ¿cierto? Va a ser como la plataforma para poder comenzar a avanzar con nuestros contenidos de narrativa, ¿ya? Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Y estén atentos a la próxima guía, perdón, y al video también de retroalimentación. Cuídense mucho y no olviden guardar y archivar todos sus portafolios.